invitados especiales para una mesa, pues que consideramos que necesitábamos abordar este tema de las universidades públicas a profundidad. Y por tal motivo, pues es que hemos invitado a la doctora Norma Rondero López, que ella es la secretaria general de la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, de todas las unidades, de todas las facultades, de todas las unidades de la UAM, pues está la secretaria general, la doctora Norma Rondero López. También se encuentra con nosotros, con nosotras, la doctora Angélica Buendía Espinosa, que es la secretaria de la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y nuestro colaborador semanal también, el doctor David Barkin, investigador emérito del SNI, también de la UAM Xochimilco. Violeta, y pues tenemos el gusto de que estén con nosotras y nosotros. Así es, muy buenos días, doctoras y doctor. ¿Nos escuchan? Sí, muy bien, muchas gracias. Buen día. Buen día, pues muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa. Esta es una primera mesa que tendremos. Vamos a seguir a lo largo de esta semana analizando en específico lo que ha ocurrido, pues este primer error que hubo de reducción a las universidades y a las instituciones de educación superior, y después también iremos analizando pues de otros rubros presupuestales a lo largo de esta semana. Pero bueno, vamos a iniciar. Estamos viendo en pantalla a la doctora Norma Rondero, ya estamos viendo también al doctor Barkin y a la doctora Angélica Buendía. Muy buenos días a los tres. Vamos a iniciar, si ustedes están de acuerdo, con la doctora Norma Rondero López. Ya decías, Ernesto, es secretaria general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenida. Vamos a iniciar con usted, doctora. Doctora, ya estamos presentando ahorita aquí con la audiencia un cuadro que sintetiza este recorte presupuestal que hay a las diferentes instituciones de educación superior. Y bueno, lo que hemos dicho que es una tendencia generalizada de prácticamente todas las instituciones, un recorte ya en términos reales que va desde el 17.35% de la Universidad Autónoma Metropolitana hasta el 7.14% de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ya ahorita les estaremos poniendo en pantalla este cuadro síntesis de este recorte de prácticamente todas estas instituciones de educación superior. ¿Cuál es su primer análisis, balance que han hecho ustedes desde la Universidad Autónoma Metropolitana de este recorte presupuestal que se había dado de origen en el proyecto de egresos de la Federación 2025, doctora Norma? Gracias, Violeta. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludo también a toda la audiencia. Bien, pues desde luego la primera sorpresa, la primera reacción fue de sorpresa, pues para nosotros que efectivamente veníamos contendiendo con un incremento que en principio solo se asociaba a la inflación en términos generales durante ya varios años de nuestra historia, desde hace ya mucho tiempo que no tenemos un incremento sustancial al presupuesto, y me refiero a todo el sistema en principio. Efectivamente, nosotros iniciamos nuestra presupuestación ya hace varios meses con los cálculos que se hacen asociados a las necesidades a nivel de los departamentos, de las divisiones, de las unidades académicas. Y bueno, pues el cálculo inicial que nosotros teníamos era justamente la posibilidad de que fuera un incremento asociado a la inflación de alrededor, pensábamos nosotros, del 4%. Y efectivamente el tema no solo no hubo un incremento de ese monto, de ese cálculo que veníamos ya trabajando desde hace años, sino que viene esta disminución que efectivamente en términos generales es para nosotros del 14%, que es la institución que más bajo presupuesto tiene en este proyecto entregado al Congreso, pero en términos reales incrementa efectivamente hasta el 17% según los pesos constantes que se tomen. En ese sentido, pues nuestra preocupación, porque esto ubica pues disminuciones importantes en varios rubros. Particularmente nos preocupan, por ejemplo, las becas al alumnado, que es una partida protegida de la que nosotros no tenemos
control, digamos, en términos más que de incrementar el monto que normalmente nos dan, y ahora ha venido en ceros y no, nosotros no movemos ese presupuesto más que para la alza, por ejemplo. Entonces, pues sí, efectivamente, el tema de plantear esta disminución en la segunda parte del día, el viernes, como un error, pues pensamos que, bueno, pues tendría entonces que corregirse. Yo no sé si a nivel de alguna información oficial por parte de las autoridades de Hacienda o bien ya en el Congreso, dado que fue entregado y hasta donde sabemos no ha sido modificado hasta el momento. Es un poco la incertidumbre, sí puedo decirlo de esta forma, un poco la incertidumbre que al día de hoy, después de ese anuncio del viernes, tenemos en la universidad, y desde luego, pues nos mantenemos en reuniones constantes con los rectores de unidad, el rector general, las y los secretarios de las unidades, las rectoras, los rectores y haciendo desde luego los cálculos y por supuesto las llamadas, las búsquedas para que tengamos alguna explicación al respecto. Gracias, gracias, doctora Norma Rondero, secretaria general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Iríamos con usted, doctora Angélica Buendía Espinosa, secretaria de la unidad Xochimilco. Gracias y bienvenida por acá. También, doctora, pues bueno, también un balance general, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de este presupuesto, este proyecto de presupuesto? La Secretaría de Hacienda ha hecho pública una precisión donde habla de este error, pero solo se especifica a la UNAM y al Politécnico la corrección al error. No ha habido un señalamiento público por parte de la Secretaría de Hacienda de corregir pues todos estos errores a estas universidades públicas y que particularmente el mayor el descuento que hay o disminución del presupuesto sea la Universidad Autónoma Metropolitana, pues claro que llama mucho la atención. ¿Cuál es la lectura que tiene sobre esto? Sí, muchas gracias. Buenos días, Norma, David, Violeta, por supuesto, a todas y todos, también a la audiencia que nos hace favor de escucharnos. Bueno, primero, pues reiterar esta sorpresa que nos causa en términos de el anuncio de los recortes presupuestales al sistema universitario. Como sabemos, el sistema universitario sigue siendo, el sistema universitario autónomo sigue siendo básicamente el espacio donde se atiende el mayor número de jóvenes que se encuentran inscritos en el nivel licenciatura. Entonces, bueno, pues en lo que es la educación terciaria, y eso desde ya, pues habla también de la relevancia que ha tenido y que tiene en la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Lo otro es, yo decía, una sorpresa porque efectivamente, pues venimos trabajando ya desde hace varios años con dos asuntos que me parecen muy relevantes. El primero, que tiene que ver con esta necesidad de que la educación superior mexicana cuente con una política de financiamiento más estable, una política de financiamiento, se ha dicho, multianual, incluso se encuentra colocada a nivel de ley, se encuentra en la Ley General de Educación Superior, y posteriormente también quedó como un compromiso gubernamental pues en el programa Nacional de Educación Superior, que abarcó 2 años, 2023 y 2024, que estamos concluyendo. Y se ha hablado pues de la relevancia que tiene mantener esta política y que no dependa la educación superior pues cada año en términos de lo que se pueda obtener o de lo que se puede estar revisando y negociando también en el conjunto de las instituciones de educación superior. Pero esta noticia que recibimos, pues tal como se ha señalado, nos sorprende bastante. Bueno, primero porque nosotros efectivamente trabajamos el presupuesto con antelación para poder estar y cumplir con las normas mismas, con la legislación de la universidad. Y bueno, hay rubros allí, básicamente los rubros que se tocan y que tienen que ver con este apoyo al alumnado, pues es contradictorio, resulta contradictorio también con toda la política gubernamental que se ha situado como fundamental para las y los jóvenes que están cursando la educación superior. La aclaración sobre la noticia, una primera aclaración que se hace sobre, bueno, que había sido un error.
pues es también, digamos, nos coloca en una situación de incertidumbre y de estar muy atentos porque uno puede pensar que evidentemente pueda haber algún tipo de error a la hora de hacer cálculos y a la hora de tener presupuestos, pero pues hay magnitudes en los errores, ¿no? Y además la posterior aclaración efectivamente de si a la UNAM y al Politécnico se les va a corregir y entonces el resto de las instituciones quedamos en stand-by para decir, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Entre una y otra noticia pasa el tiempo, pasan los días, a pesar de que sea un fin de semana largo, bueno, pues nosotros no podemos estar tranquilos y tranquilas en la universidad, porque efectivamente ya también salió por allí alguna noticia, pero no tenemos todavía la certeza de cómo va a ser ese incremento y además creo que en este momento no solamente hay que estar muy pendiente por lo que toca la UAM, por supuesto que nos preocupa, pues nos preocupa sobremanera y sí quisiéramos tener esa certeza y esa información mucho más clara, pero también creo que hay que preocuparnos por todo el sistema de educación superior del país en función de lo que representa por la relevancia que tiene en la construcción de este pues, proyecto de país que todos los días y poco a poco vamos contribuyendo a que sea eso, ¿no? Un proyecto, como se ha dicho, de país más igualitario, con menos índice de pobreza, etcétera, y la educación sigue siendo un bastión para que eso pueda ocurrir. Entonces tenemos pues este dato de sí se va a corregir a la UAM, pero particularmente creo que necesitamos mayor certeza, tal como lo ha señalado la doctora Rondero, pero también pensar en cómo o qué va a pasar con todo el sistema universitario. Hay universidades, lo sabemos, hay universidades que desde hace varios años atraviesan procesos de crisis permanentes, que no han podido salir de esas crisis y me parece que ahí todavía es pues la situación mucho más complicada que tenemos que estar todas y todos pues muy atentos de las decisiones que se van tomando. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Angélica. Buen día. Y bueno, pues doctor Barkin, ya decía la doctora Norma y la doctora Angélica, hay sorpresa, hay incertidumbre. Y sí, el mayor recorte viene del 17% en términos reales, más del 17% a la Universidad Autónoma Metropolitana, pero como bien también indica la doctora Angélica, es un error, así podemos llamarlo, a prácticamente todas las instituciones de educación superior. Ya hemos, les decíamos hace rato, presentado este cuadro que sintetiza pues este error de todas las instituciones y también de todo casi el presupuesto de egresos de la Federación, pero ¿cuál sería su primera valoración? Si bien es cierto, como ya se ha enunciado, que ha habido una corrección de Hacienda en específico y que ha dicho de la UNAM y del Poli, pues están pendientes estas otras instituciones y la declaración que ha hecho la ANUYES, que también pudiéramos comentar que pues se va a dar un crecimiento generalizado del 3.5% a todas las instituciones de educación superior, me parece que tendría que haber salido, pero ya usted nos dirá ahorita en su balance, de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero, ¿cuál es su primera valoración, doctor Barkin? Muy buenos días. Buenos días. Este, hay muy poco que puedo agregar a lo que haya dicho Norma y Angélica. Creo que han sido muy claras al respecto de sus reacciones y sus análisis desde sus importantes puestos en la administración de la universidad. También tú acabas de notar que ANUYES mandó una nota diciendo que se va a corregir con 3.5%. Pues yo primero me pregunto, 3.5% es una evaluación de la inflación desde una perspectiva extraordinariamente corta. Los costos reales de realizar las actividades en nuestro país han subido mucho más que eso. Pero dejamos esto afuera por el momento.
yo creo que hay otro elemento muy importante, porque si bien es cierto que ya inmediatamente la reacción fue tremenda y que la contrarreacción de Hacienda fue un error. Legalmente le incumbe al Congreso corregir este error. La Secretaría misma no puede ya modificarlo, ya que el proyecto de presupuesto fue entregado al Congreso. Pero hay otro elemento que yo quisiera ah, vislumbrar aquí, que es de suma importancia. El hecho es que estos recortes, y ustedes a lo largo de la semana van a examinar los demás recortes, como anunciaron al principio de este programa, estos recortes son parte de un problema estructural, presupuestal y del sector público en nuestro país. Y es la extraordinaria pobreza del sector público, la incapacidad legal en este momento de recibir ingresos de los que más tienen. No hay un mecanismo de gravar las ganancias en la bolsa de valores, la progresividad del sistema de ingresos sobre la renta es extraordinariamente limitada, la incapacidad o la falta de previsión para grabar los sectores más rentables del país no está contemplado en el presupuesto. Y yo me pregunto, para el programa, para el público, ¿por qué hay esta reticencia, por no usar una palabra más fuerte? ¿Por qué hay una reticencia de poner sobre la mesa una reforma fiscal? Es muy claro las demandas de organizaciones internacionales, el OCDE, la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ah, hasta el Banco Mundial y el Fondo Monetario están sugiriendo que la estructura fiscal de México es una estructura fiscal heredada de, de antaño, por no ponerle nombre y apellido. Ah, y yo creo que el encuadre de este problema es el encuadre de un sector público pobre, en un país donde tenemos la mayor desigualdad de países. Ya ustedes notaron que la UNAM como institución es un terreno de todavía más desigualdad. Yo creo que entonces que tenemos que ver muy claramente que los ajustes, que sea 3.5%, o si alguien tenga éxito un poquito más, no es la forma en enfrentar el problema. El sector público está grabando en este momento 14% del PIB, o quizás haya llegado un poco más con las recolecciones de los contribuyentes remisos, pero no es ni cerca de lo que se debe estar grabando el fisco a través de un proceso que refleja el lema principal de este y del anterior gobierno: primero los pobres. Si es primero los pobres, entonces tiene que ser que los ricos pagan un poco o bastante más. Y este es un problema estructural y político que yo creo que ya viene a primera plana a raíz de este problema. Ya. Gracias, gracias, doctor David Barkin, doctora Norma Rondero, secretaria general de la UAM. Haría el siguiente planteamiento también
o con respecto también de esta tabla que nos presentaba la doctora Violeta Núñez, que te voy a pedir, mi querido Leonardo, si la podemos poner precisamente a propósito de los recortes que se están haciendo a las universidades públicas y sacando la doctora Violeta Núñez la tasa de crecimiento real y el porcentaje de la disminución. Em, Claro que evidentemente cuesta trabajo pensar o creer que esto sea un error, pues sería un error generalizado, menos para la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, que es la única que pues tiene un incremento pues por demás importante. Y no hay problema que haya un incremento pensando en el proyecto del gobierno de Claudia Sheinbaum, que tenga las universidades para el bienestar Benito Juárez tengan un incremento. Hay problema que haya un recorte importante en las universidades públicas y que sea la UAM la que tenga el golpe más fuerte. ¿Qué implicaría para la Universidad Autónoma Metropolitana, para todas sus unidades, un recorte de esta naturaleza? Y diera la impresión que la universidad que no se organice, pues le puede quedar ese presupuesto hasta que la Secretaría de Hacienda no oficialice eso, más allá de los debates o discusiones que vaya a haber en la propia Cámara de Diputados, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, la primera cuestión que yo diría es esto último que usted menciona. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo en términos de la posibilidad de presionar que tiene la institución? Pues directamente con el Congreso, desde luego, ver qué es lo que se está planteando ahí como medidas correctivas, lo pondría entre comillas, a este error y de qué magnitud tendrían. Plantear una generalización de un incremento del 3.5% como política, digamos, que fue en donde se cometió el error, no incrementar, sino reducir, y no se reduce el 3.5, sino se reduce mucho más, pues justo lo que tendremos es pues que hacer primero estos cálculos de lo que a nosotros nos significa una cuestión así. Vamos a partir no del recorte. Quisiera partir que sí, de que efectivamente se estará corrigiendo en la Cámara, de que efectivamente tendremos buenas noticias en el sentido justamente de la posibilidad de lograr mayores recursos. Si aún con este incremento nosotros no tenemos garantizados algunos aspectos de operación, pues esta disminución nos pone en circunstancias graves. Quisiera yo plantearlo en términos de partidas. Se maneja en partidas el presupuesto universitario y la partida que mayor daño tiene en el original presupuesto conocido el viernes es la partida de becas para estudiantes que tiene asignado 0 pesos en este momento. La posibilidad de corregir esto, desde luego tendríamos nosotros que buscar la forma de corregirlo, esa es una de las principales preocupaciones, pues es el manejo del presupuesto restante, pero si en el presupuesto restante tenemos una disminución del 14%, que es en general nuestro presupuesto total, lo que tenemos para operar después de salarios y prestaciones, pues estamos en un verdadero problema. Si tomáramos ese 3.5%, pues de más, tendríamos que ver para empezar a partir de qué se incrementaría este 3.5% del presupuesto original del 2024 o del presupuesto ajustado, porque el presupuesto se ajusta una vez que logramos una negociación en términos del incremento salarial en febrero. Entonces, hay que hacer muchas cuentas, lo que quiero transmitirles a ustedes, y hay que tomar en consideración varios asuntos. Aún con ese 3.5, nosotros tendríamos que hacer varias medidas de ajuste a nuestro presupuesto, desde luego, pero desde luego ya no serían tantos y esperaríamos que ese
presupuesto nos sea corregido para nuestros gastos de operación y para nuestra nómina, y que sí venga completo el presupuesto destinado a becas. Ahora mismo, el año pasado tuvimos 190 millones de pesos para becas a alumnos asignados por parte de la federación, el subsidio federal. Y nosotros aportamos otro tanto al modo de llegar a poco más de 200 millones de pesos para atender a los alumnos. Y hoy viene con cero el hecho de que nosotros tengamos que destinar esos 200 millones de nuestro presupuesto regular va a ser realmente complicado. Y no es un tema de si nosotros distribuimos el presupuesto, ya viene distribuido en esos términos de parte de la federación. En ese sentido, pues lo que nos significa es hacer ajustes. Desde luego, estamos, por supuesto, dispuestos a atender ajustes asociados a esta política de austeridad. De hecho, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero en espacios como este cuesta trabajo pensar en una medida de estas características. La segunda cuestión que nos preocupa es la infraestructura. Nosotros tenemos ya registrados en esto que se llama, en términos del presupuesto federal, clave de cartera, que es recurso de inversión específicamente para obra pública. Tenemos varios edificios en marcha, algunos de ellos ya tienen muchos años en su proceso de construcción o de reestructuración. Tenemos 3 unidades que ya tienen 50 años. Saben ustedes que estamos en nuestro 50 aniversario. Estas instalaciones necesitan de reforzamientos y de mantenimiento fuerte, y ahí también tenemos 0 pesos asignados. De hecho, tenemos 2 edificios que pueden estar en peligro de ser concluidos precisamente porque viene también sin un peso esta partida. Hay en específico una clave de cartera que se programó para ser hecha en 2 años, 2024 y 2025, es decir, iniciamos esa obra en términos de cómo fue programado el proyecto para dividirse en 2 años, y hoy no tenemos el recurso para la continuación del 2025. Y bueno, con recursos que podemos generar nosotros mismos, lo que llamamos recursos propios, podemos identificar algunas obras en las que podamos invertir. Sin embargo, si no tenemos el recurso para operación en los términos esperados, pues justamente el recurso propio tendrá que irse a los gastos corrientes de luz, agua, laboratorios, reactivos, materiales docentes, etcétera. Sí es una dificultad fuerte en la que nos encontramos en este momento, y yo diría esas son al menos las 2 cuestiones pues que más preocuparían. Más allá del tema de los ajustes que se puedan hacer a ciertos sectores de los salarios y las prestaciones, pues desde luego también ahí tenemos preocupación para esto. Pero bueno, en términos operativos, pues justamente las posibilidades de mantener este programa de becas y de mantener en nuestro ejercicio de crecimiento para atender a más alumnos la posibilidad de una serie de obras que están para reforzar espacios, por ejemplo, de laboratorios, pues no tenemos certezas en este momento. Esas serían nuestras preocupaciones centrales, diría yo, en este momento. Muchísimas gracias, doctora Norma Rondero, secretaria general de la UAM. Pues ahora pasemos con la doctora Angélica Buendía. Doctora, una situación que hemos estado leyendo y escuchando desde el día viernes, cuando se presenta este proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, es que en las universidades hay inmensos espacios de privilegios y hay una gran cantidad de inequidades, como ya estábamos mencionando hace un momento y que hacía referencia el doctor David Barkin al respecto. Pero nosotros decíamos, pues eso es una cosa que se debe de seguir analizando y que ya viene desde hace décadas, ¿no? Incluso recordábamos aquí en Rompeviento TV en 1992, previo al estallido de un paro importante en la UNAM
contra José Sarucán, el rector que propuso el incremento de cuotas, corrió un documento muy importante que se llamaba Financiamiento de la UNAM, el gasto en educación y el subsidio de la UNAM, que elaboró el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía y que fue un documento sumamente importante, decimos hace muchas décadas, que dio inicio a una gran discusión y ya desde antes, desde el 86 y 87 se venía discutiendo pues estos privilegios. Pero eso, doctora, justifica la disminución generalizada del presupuesto que en un principio se había planteado en este proyecto de egresos de la Federación. ¿Eso lo estaría justificando? ¿O tendríamos que hablar más bien de un fortalecimiento de estas instituciones de educación superior y una revisión de manera conjunta, doctora Angélica? Buen día. Sí, bueno, yo creo que ha circulado ya desde hace varios años, tú comentabas, Violeta, ahora de este documento en aquella época en la UNAM, pero hay que recordar también que esta idea de qué hacemos o qué somos las universidades públicas autónomas y de qué manera nos regulamos en medio de esa autonomía, ha estado también ya desde hace varios años inmersa en lo que hemos llamado autonomía con rendición de cuentas y con transparencia. Eh, es un hecho que, que en los espacios universitarios, las universidades autónomas, por lo menos 41 instituciones que tienen esta condición de autonomía, tienen esa libertad de gobernarse y de proponer sus propios mecanismos en cuanto al ingreso de su personal, en cuanto a la manera en cómo se gobiernan y en cuanto a la manera en cómo definen sus planes y programas de estudio y cómo también en ese gobierno hay una coparticipación de quienes están dentro de la universidad. Yo creo que no es una justificación. Creo que hay que tener mucha claridad en diferenciar ciertas cosas. Ustedes recordarán, y lo voy a traer a cuenta porque es un evento importante que generó justo este imaginario de qué hacemos las universidades y de que si estamos cumpliendo o no con la función para las que hemos sido diseñadas, que tiene que ver con la famosa estafa maestra, en donde hubo instituciones que se vieron involucradas. Pero a mí me parece injusto tachar a todas las universidades de algo así, calificarlas de una sola manera, sin que eso justifique básicamente actos de corrupción en algunas instituciones que no tienen que ver con la universidad misma. Tienen que ver y se tiene que identificar muy bien a las personas o a los y las responsables que involucraron a la universidad. Yo creo que las universidades autónomas son espacios, son referentes sociales, son referentes culturales, justamente donde tenemos que decirlo, en estas universidades es a donde se ha desarrollado. Por supuesto, hay otro grupo de instituciones que algunas también están, y bueno, básicamente todas ahora en este escenario de la disminución presupuestal ya desde hace varios años, pero hay ahí una calificación generalizada para justificar. Primero, para acusar o para etiquetar ciertos comportamientos de ciertos responsables y después de allí calificar a toda la universidad, que creo que eso es injusto para la universidad porque también hay que decir que la investigación, la difusión, la propia formación, allí las universidades autónomas han tenido un rol fundamental. Nosotros en la universidad tenemos 60,000 alumnos, pero más de 200,000 egresados. Y eso significa también un compromiso de la universidad. Entonces, creo que incluso también el tipo de investigación y por lo menos en el caso de la UAM, la conformación propia de la UAM, el origen de la UAM ahora que estamos en los 50 años, pues fue una universidad que nació pensada para articularse, para vincularse y para dar servicio a la sociedad. Y bueno, tenemos harta evidencia sobre esta situación. Eso no quita, eso no tampoco nos tiene que justificar o nos tiene que apartar de la reflexión en tanto los asuntos y los temas que tenemos que discutir en la universidad para mejorar. Yo creo que también allí lo tenemos claro en las universidades, cuáles son esos aspectos que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que seguir discutiendo y analizando para poder justamente seguir sirviendo
porque somos eso, las universidades estamos al servicio de la sociedad mexicana y eso nos tiene eso ha sido la reflexión ha sido una tarea permanente dentro de la universidad. No la evadimos, sabemos que tenemos algunos asuntos ahí o quizás varios temas que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que responsabilizarnos de lo que nos toca, pero no me parece que se justifique. Se decía si fue un error. Efectivamente, a mí me parece o se calificó como un error la disminución. Yo creo que no ha sido un error. Creo que es claro y efectivamente yo también coincido. No estamos diciendo que al nuevo proyecto universitario o de educación superior que el gobierno se ha planteado desde hace 6 años, como son las universidades Benito Juárez, em, se les disminuya o se les quite. No sabemos exactamente cuál está siendo la evaluación que se realizó por parte del gobierno para decir a estas instituciones si les damos un porcentaje bastante elevado de recursos. Además, se dijo que eran 100, pero hoy estamos muy por arriba de las 100 y no tenemos evidencia también de cuál es el funcionamiento, el resultado que han dado. Yo creo que también allí, para justificar una decisión de esta naturaleza, yo quisiera suponer que hay ya claridad en los resultados de este proyecto educativo. Si iniciaron algunas hace 6 años, por lo menos hay algunas que ya deben de tener una primera generación o dos generaciones de egreso de algunas de estas instituciones, las que iniciaron primero. ¿Cómo estamos calificando esos resultados? ¿Y cómo se nos está calificando al resto de instituciones de educación superior, quizá por la antigüedad que tenemos? Nosotros tenemos 50 años, pero la UNAM ya va arriba de los 100 años, la de Guadalajara, etcétera. El resto de las universidades y el resto de instituciones de educación superior, otros proyectos que nacieron para ampliar la cobertura, como las tecnológicas, las politécnicas, las indígenas, ¿cómo se nos está midiendo o qué tipo de evaluación se hace para decir a estas les aumentamos y a estas les disminuimos de una manera tal cual ha sido explicada y con los datos que ahora señalaba la doctora Rondero y los aspectos en que nos puede impactar esta disminución, que puede ser muy, el hecho de que no venga un peso para las becas al alumnado, pues yo estaría pensando, lo primero que se me ocurrió es, bueno, es que ahora a lo mejor también el tema de las becas va a pasar a la concentración, al manejo de las becas. Puede ser que el gobierno esté pensando que pase a ser, que esté ubicado o que se concentre en algún organismo mismo del gobierno, de la SEP o de alguna otra secretaría. Pero cuando no hay claridad en eso, cuando solamente es una disminución así, y después se califica como un error, pues creo que todas y todos tenemos que preocuparnos. Si somos un espacio privilegiado, yo diría que sí lo somos, en el buen sentido, y que tenemos que cuidar a la universidad por ser ese un espacio privilegiado. También estoy convencida y lo he reiterado en otros espacios, pero somos un espacio privilegiado porque aquí tenemos una función sustancial que es la formación, que es hacer investigación, que es contribuir a la difusión de diferentes expresiones culturales, que es vincularnos con los problemas que tenemos. Así sí somos un espacio privilegiado. Y yo creo que todas y todos los que estamos en la universidad lo sabemos y tenemos que siempre estarla revalorando y creo que sí, estárnoslo repitiendo, ¿no? Y saber que sí lo somos, pero eso no tiene que ver, me parece a mí, con una disminución así o con un error de tal naturaleza que lo que muestra, reitero, es que no sabemos exactamente qué se evaluó, por qué a un grupo de instituciones, que es un proyecto muy válido, que reitero, no sabemos exactamente cuáles son los resultados de ese proyecto, por qué allí sí hay aumento y por qué de este lado pues estamos enfrentando la situación que estamos enfrentando, ¿no? Y también, reitero, es el caso de la UAM, pero también el caso del resto de las universidades. También en las universidades autónomas en los estados hay unas que están verdaderamente pasando por situaciones sumamente críticas desde hace varios años, que se derivan igual de sus propias evoluciones, ¿no? Y que sabemos que están asociadas a diferentes cuestiones laborales, estructurales, etcétera, pero eso creo que se tiene que trabajar de una manera mucho más estructural también y estratégica con las universidades, ¿no? Y bueno, también entiendo que la bolsa de dinero es una para todas las necesidades. También ya lo decía David, el recurso es uno, ¿no? Los recursos que tiene el país son uno,
Pero esta discusión sobre la reforma fiscal también es un tema que creo que si bien se ha querido tocar, se ha tocado, se ha hablado pues de todo lo que significa la evasión fiscal, ha habido avances en términos de las rutas hacendarias que se han seguido, pues creo que todo parece indicar que todavía falta trabajar allí. ¿Cómo vamos a tener una reforma fiscal que permita generar mayores recursos, pero otra vez, ojo, que no se concentre en quienes ya de por sí pues están cumpliendo con sus obligaciones hacendarias, mientras que sabemos y están las cifras, David daba varios ejemplos y los organismos internacionales lo han dicho, pero también nosotros sabemos cuáles son las cifras en términos hacendarios, ¿no? Y cuáles son también la redistribución que se hace y la acumulación de la riqueza en unos pocos en México. Es bien sabido en todo el mundo cómo en México habitan las personas más ricas del mundo y tenemos también un alto porcentaje de nuestra población muy vulnerable económica y socialmente, y a eso se asocian otro tipo de vulnerabilidades y de problemas estructurales que carga la población. Entonces, si nosotros como universidad pública, pues somos una posibilidad para los jóvenes y las jóvenes en ciertas situaciones socioeconómicas, bueno, pues entonces yo creo que ahí sí hay que hacer una reflexión muy importante sobre si somos un espacio privilegiado, yo sí creo que lo seamos, pero también creo que valorarnos solo desde pues un imaginario que se construyó alrededor de qué hacemos y qué somos las universidades, y que más bien realmente haya pues una justificación sólida, muy bien sustentada para decir, a ustedes se les tiene que disminuir por esto y por esto, y del otro lado, a este proyecto que además, particularmente la UAM ha trabajado directamente con algunas de estas universidades del proyecto del bienestar, pues yo creo que también allí habría que valorar en qué medida podemos articularnos y en qué medida lo hemos hecho, y bueno, pues cómo podemos nosotros o cómo vamos a enfrentar todo esto. La doctora Rondero ya decía, pues en las unidades nosotros aquí que nos toca esta responsabilidad, vemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los pagos y los pagos básicos de mantenimiento por los 50 años que tiene esta unidad de edificios, los pagos de luz, de agua, de cafetería, etcétera, pues son gastos que verdaderamente tenemos que cubrir, son partidas protegidas también. Y no es que nosotros decidamos a dónde va o que las autoridades digan, ahora vamos a darle más aquí o más allá. Son compromisos que tenemos y que no podemos evadir, y bueno, que sí nos coloca, esperemos, pues en una situación complicada que estamos esperando que se resuelva de la mejor manera. Gracias. Gracias, doctora Angélica Buendía, también secretaria de la unidad Xochimilco. Doctor David Barkin, pues bueno, está esta tabla precisamente, si me haces favor de ponerla, Leonardo, nuevamente, ah, porque este recorte presupuestal, este mismo que presenta la doctora Violeta Núñez, con los recortes a estas universidades públicas, que no son todas, pero son las que pusimos a la hora que estábamos haciendo el balance de esto que estaba estudiando y analizando Violeta Núñez. Claro que hay impacta mucho ver un recorte de esta naturaleza, y yo ahí le preguntaría al doctor David Barkin, porque también a propósito del comentario que hizo hace un momento con respecto de una reforma fiscal, pues Ricardo Monreal de Morena precisamente habló de que pues posiblemente habría para el siguiente año una reforma fiscal. Pero este tipo de recorte que uno alcanza a leer aquí, pues podría tener implicaciones importantes, y a la hora de poder contrastar y analizar, pues uno ve el incremento que hay a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que son incrementos de 180 y tantos por cientos o 80 y tanto por ciento, un incremento que apuntala mucho también a la construcción de trenes, de ferrocarriles y demás. En estos altos contrastes, ¿cuál sería el balance que usted estaría viendo ahí? Y me quiero detener también
en algo ahorita que de lo que también analizaba la doctora Angélica Buendía, que tiene que ver con esta campaña que se ha hecho. Ella no lo señalaba así, pero yo lo quiero colocar también de esta manera, que de pronto hay una campaña. Regresamos, mi querido Leonardo, por favor. Hay una campaña intensa donde dice, bueno, pues que haya una transparencia de todas las universidades, de la distribución de los recursos. Decíamos, Violeta y un servidor hace un rato, pues eso llevamos décadas, señalándolo, solicitándolo, exigiéndolo, no solamente nosotros, distintos espacios políticos y académicos, estudiantiles y demás. Y de pronto siento que hay como una trampa ahí, porque es algo que vende muy fácil, que transparenten eso, pero a la hora de ver en términos proporcionales el recorte y que se centra específicamente en las universidades públicas, y pienso en Chapingo y pienso en todas estas, la UPN, y en fin, me parece algo no menor. ¿Cuál sería el balance que usted tiene sobre estos puntos, doctor? Una agenda corta, ¿verdad? Sencillito. Este, mira, ah, yo creo que hay dos o tres cosas que son muy importantes y que se hacen evidente. En el chat de este programa, los televidentes están comentando sobre la extraordinaria desigualdad que ellos mismos están sufriendo a raíz de la categoría de asistentes, de docentes por horas, etcétera. El chat es extraordinariamente interesante en este sentido. El problema de la transparencia y la discusión de cuáles son las prioridades dentro de la universidad es un problema realmente grave. El sistema de crear prioridades es un sistema que al interior de cada una de nuestras instituciones hemos estado impulsando o exigiendo mayor discusión antes de la formulación de los presupuestos, y eso ha encontrado grandes dificultades. La, la confusión de una élite dorada con acusar las universidades de despilfar es un gran problema, y eso se tiene que resolver, se realmente tiene que resolver con una discusión y una autocrítica interior a cada una de nuestras instituciones. Pero el fondo más importante de esto es que el gobierno no tiene los recursos para hacer lo que está queriendo hacer, está proponiendo hacer. Y en este momento, lo que tú acabas de señalar, por ejemplo, del proyecto de los trenes son muy caros. Algunos de los proyectos que la presidenta haya propuesto son muy, muy buenas, pero la pregunta es, ¿podemos seguir haciendo estos tipos de proyectos con un gobierno pobre en medio de una población que los ricos no están contribuyendo? Entonces, las universidades en este primer proyecto sufrieron terriblemente, y eso se va a corregir, pero se va a corregir ¿con base en qué? Aumentar el déficit público. El déficit público ha sido un punto neurálgico porque por lo menos desde los errores de diciembre en que pagamos nosotros, seguimos pagando por generaciones la FOBAPROA o ROBAPROA. El Barzón todavía existe
Y yo le invito al auditorio a reubicarse y ver el Canción del Barzón y pensar en por qué es la tercera parte de la deuda pública todavía una herencia de los bancos que fueron regalados y salvados en un momento en que la población mexicana fue realmente golpeado. Regresando a la situación actual, yo creo que hay que insistir. Claro, hay necesidad de mayor discusión y transparencia al interior de las instituciones. Hay que discutir cuáles son las prioridades, pero el problema no va a ser fundamentalmente al interior de la institución. Tiene que realizar eso. Pero el problema más grave es el problema económico del sector público. Y hasta que se decide que se va a cambiar eso, francamente, soluciones estructurales no están a la vista. Muchísimas gracias, doctor David Barkin, emérito del SNI e integrante de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora Norma Rondero, vamos a ir cerrando esta mesa. En verdad les agradecemos a los dos y al doctor también David Barkin. Muchísimas gracias a los tres y a las tres que nos hayan acompañado en esta mesa. ¿Con qué cerraría? ¿Cuál sería el mensaje final que usted mandaría a las autoridades de la Secretaría de Hacienda de este país, al Congreso de la Unión, en específico a la Cámara de Diputados que estará discutiendo este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025 y al país en general, pues que el día viernes vimos que empezó a arder Troya, decíamos, y sobre todo una vez que hemos conocido este comunicado de Hacienda que no incluye a las otras universidades más que a la UNAM y al Politécnico Nacional. Doctora Rondero, ¿con qué cerraría? Muchas gracias, Violeta. Pues cerraría con tres ideas centrales. Una, que esperamos que efectivamente la revisión que se haga, los ajustes que se tengan que hacer en la Cámara de Diputados, en el Congreso, lo que tenga que plantear Hacienda, desde luego, pues beneficie al presupuesto para la educación superior en general y desde luego para la UAM en este caso. Y cuando digo esperamos que esto ocurra, pues lo que quiero es sostenerme como si fuera lo único en la vida, este comunicado que se dirige desde Hacienda a la UNAM y al Poli, pero también del comunicado que en Anuyes se generó para decir que es aplicable a todas las instituciones. Segundo, que se revise con toda claridad cuáles son las prioridades efectivamente en términos educativos y justamente para la educación superior en relación con las partidas presupuestales a las que se está destinando el presupuesto. No es nada más el presupuesto global, sino cómo se distribuye al interior de estas partidas para poder beneficiar al mayor número de personas en este caso. Yo diría que necesitamos, como decían todos antes que yo, una discusión fuerte, una discusión profunda para todas las instituciones, para todo el sistema de universidades autónomas y no autónomas, incluso que revisemos justamente qué está pasando, por qué estamos siendo vistos así, porque desde el interior de nuestras instituciones hay sectores que ven diferencias importantes entre la comunidad en general. Y en esta discusión para la UAM, lo que nos toca hacer es revisar cómo estamos respondiendo a la ampliación de la cobertura, revisar cómo estamos respondiendo a la comunidad en general, a los alumnos, que son a quienes nos debemos, alumnos y alumnas, y pues revisar nuestros esquemas también asociados a una distribución interna de mayor eficiencia. Al final de cuentas, como instituciones autónomas que somos, la mayor parte de quienes en este momento nos vemos implicadas en esta reducción,
pues necesitamos entender cuál es nuestro papel a cabalidad en este momento, en un momento en donde se requiere de una atención mayor a la juventud en términos de lugares y, bueno, pues efectivamente en términos también de una serie de ajustes que tendremos que estar haciendo. Este es uno de los temas más importantes para la UAM, la cobertura. Y en ese sentido, la posibilidad de brindarles a nuestros alumnos apoyos económicos que ya estaban establecidos, pues es una de las cuestiones que justamente solicitaría yo se revisara con puntualidad. Amén de que nosotros podamos también hacer lo propio en nuestras revisiones salariales, desde luego, viene ya pronto nuestra revisión salarial como año con año que inicia en diciembre y se lleva todo enero y pues necesitamos saber qué es lo que podemos negociar y qué es lo que podemos ofrecer en términos de salarios para nuestros trabajadoras y trabajadores académicos y administrativos. Son varios problemas, yo podría extenderme mucho más. ¿Qué diría en general al público, en general al país? Pues que la Universidad Autónoma Metropolitana está comprometida con el futuro de los jóvenes y que haremos lo que nos corresponde en términos de atención, de revisión de nuestra cobertura y desde luego de revisión de nuestra atención a esta juventud en términos de su formación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Norma Rondero. Gracias, le agradecemos, secretaria general de la UAM. Doctora Angélica Buendía, secretaria de la UAM de la Unidad Xochimilco. También un balance, un cierre general y nada más antes, si me permiten, leer algunos comentarios que la audiencia amablemente nos está haciendo y que señala, por ejemplo, Mariam Bertrán, las universidades públicas nos estamos convirtiendo en una maquila de licenciados. Las otras funciones sustantivas están perdiendo importancia con los recortes y la presión para aumentar la matrícula. Rosa María Alemán, la verdad que las universidades han producido muy poco y las desigualdades entre su profesorado se ha disparado descaradamente. Dice también Irma Guadalupe, soy UAM Iztapalapa, el día de hoy laboramos, pero antes dejo mi comentario. Es obvio que no hay tal error, es muy preocupante que esta reducción afecte a nuestros alumnos que vienen de zonas periféricas. Exacto. Y Cristina García, y nunca tocan el tema de la educación básica, pone básica en mayúscula, más allá de las becas Rita Cetina y Benito Juárez para los estudiantes, para los docentes, es cero. A pesar de que tanto cacarean de lo que tanto cacarean las autoridades. En fin, muchos comentarios en todos los sentidos. ¿Con qué cerraría, doctora Angélica? Y bueno, primero yo creo que la educación básica merece un espacio muy aparte. Es un tema totalmente también muy amplio y con muchas controversias y con muchos problemas y también aciertos. Bueno, yo diría sí, justo que la educación superior está enfrentando grandes problemas. Hoy hemos tratado el del financiamiento, pero el del financiamiento está asociado con el de cobertura que se ha señalado, con la necesidad de ampliar espacios para nuestras y nuestros jóvenes, sin que eso demerite las otras funciones que hacemos y que tenemos nosotros muy claras en las universidades públicas autónomas y sobre todo las universidades autónomas me refiero porque somos las que tenemos desde nuestras propias leyes orgánicas esta obligación de cumplir con las tres funciones. Y la cobertura también es una necesidad que estamos viendo. Solamente 4 de 10 jóvenes en México puede estudiar la educación superior y ahí tenemos un pendiente porque estamos muy abajo de otros países. No estamos diciendo que se tenga que cumplir. Y además no solo se trata de cumplir con ampliar la cobertura, sino de que la oferta educativa que nosotros estemos ofreciendo como educación superior del país debe de ser acompañada también de que sea con equidad. ¿Y eso qué significa? Pues que ampliemos la cobertura, pero que la calidad de la oferta educativa a la que acceden nuestras y nuestros jóvenes precisamente sea algo que se valore. Yo no sé si se llame excelencia, porque a partir de hace 6 años para acá trató también de que se diluyera el concepto de calidad y se trabajara con el de excelencia. En realidad, lo que sí es que tenemos un compromiso con que esa oferta educativa que hacemos, pues tenga y se desarrolle y genere
procesos de aprendizaje y logros de aprendizaje que a las y los estudiantes les coloque en una posición de mejor ciudadanos, pero también de muy buenos profesionistas. Entonces, tenemos muchos retos. Y desde luego, entonces, tenemos la cobertura, el financiamiento, la calidad, la gobernanza como sistema. Somos un sistema de educación muy diversificado. Y hoy estamos hablando, ¿por qué? Pues porque yo decía al principio, las universidades autónomas públicas somos las que en donde mayormente se concentra la matrícula. Pero creo que sí es muy importante situar a la educación superior del país como un proyecto estratégico del país, encima de todo lo que tenemos. No sé, por supuesto, es claro que los gobiernos van colocando los diferentes espacios o los diferentes ámbitos a los que hay que dar atención, las preocupaciones que tienen los gobiernos, pero la educación superior ha sido y seguirá siendo parte del motor de desarrollo y el motor que haga que los países pues puedan contender mejor con todos los desafíos que tienen enfrente. Así que nosotros esperamos, yo espero verdaderamente pues que pueda surgir en este análisis que se haga del presupuesto el convencimiento de que efectivamente nosotros somos universidades autónomas, pero eso no nos resta la rendición de cuentas, la transparencia con la que nos tenemos que manejar y efectivamente al interior los temas o lo que reflexionamos también tiene que ver con las propias preocupaciones en las que tenemos interlocución hacia afuera, ¿no? No necesariamente son las universidades más desiguales o menos desiguales solamente por el asunto del profesorado. Hay que también tener allí cuidado con ciertas afirmaciones. Y bueno, nada más aprovechar para invitarles, porque el próximo viernes 22 tendremos también un foro denominado Presupuesto 2025 y Educación Superior, Sorpresas, Errores y Realidades, que organizamos precisamente a través de la red Interunidades de Investigación e Intervención Educativa de la UAM y del área de desigualdad y transformación social, del que somos parte también Violeta, Norma, su servidora David, que hemos participado. Así que pues tendremos también un debate importante con expertas y expertos en el tema, incluida una persona que nos acompañará de la Secretaría de Educación Pública. Así que pues ya les haremos llegar la información y muchísimas gracias por el espacio, Ernesto, Violeta, un placer para estar con ustedes y también muchas gracias a la audiencia por seguirnos. Al contrario, doctora Angélica, buen día, muchísimas gracias. Es la secretaria general, perdón, la secretaria de unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y bueno, pues le damos la palabra también para su mensaje de cierre al doctor David Barkin. Nada más recordar, doctor David Barkin, que se está celebrando el G20 en este momento. Está la presidenta de los Estados Unidos mexicanos por allá y uno de los temas que se está discutiendo es la posibilidad de establecer un impuesto global a los superricos. Y bueno, y eso nos conecta con este planteamiento inicial que hemos estado haciendo y que aquí acompañamos con usted de hacer una reforma fiscal que incluya también un impuesto a esta riqueza y a las herencias y otros elementos. ¿Con qué cerraría sobre este tema? Sabemos que estamos tocando el tema del presupuesto, pero este tema también se vincula con este otro. ¿Con qué cierra, doctor David Barkin? Bueno, primero felicito que estamos aquí. Ernesto, Violeta, el hecho de que Rompe Viento está dedicando 1 hora a esto en vez de 15 segundos como están en los noticieros es extraordinariamente importante. También hay que entender y retomar el hecho, no lo puedo menospreciar, que la UAM fue creada como una institución que ofreciera oportunidades a nuevos grupos sociales que no estaban acudiendo a la UNAM. Y la UAM fue creado a raíz de los problemas de 1968, la matanza de 71, y hay que entender que tenemos una historia muy orgullosa en este sentido de que estemos atrayendo básicamente un grupo socioeconómico muy diferente que históricamente ha llegado a la UNAM. Este
Este es importante dentro de la discusión de cómo estamos enfrentando la desigualdad en nuestro país, y la UAM, junto con las iniciativas del del viejo gobierno y del actual, para aumentar las posibilidades de educación superior, son muy importantes, son inadecuadas, son insuficientes en este momento, pero es un avance muy, muy importante. El problema económico es grande. Yo francamente no tengo mucho optimismo que el acuerdo del G20 logre este impuesto a los ricos, pero se va a volver a plantear. Pero antes de esto, yo creo que tenemos que enfrentar el problema aquí en nuestro país, porque no es solamente los más ricos, sino es la minería, la extracción del agua, la generación privada de electricidad, todos que están pagando, pues todas estas empresas están pagando una parte demasiado insignificante de su aportación a la economía, porque sus ganancias son extraordinarias. Y después no hablar, ni hablar de las ganancias que se han haciendo por especulación en la bolsa de valores. Entonces, cerrando, yo celebro que hemos estado aquí, me da muchísimo gusto escuchar las consideraciones, los análisis muy certeros de Norma y de Angélica. Es un real placer estar acompañados de dos mujeres que ahora son administradores, que realmente tienen las cartas académicas necesarias para desempeñarse, pero el problema más grave es un problema en cada una de nuestras instituciones, sí, de eliminar las desigualdades, de encontrar maneras de eliminar las desigualdades, pero también de darnos cuenta de que la educación superior, como Angélica dijo, es un proyecto de prioridad nacional. Y si vamos a considerar, si el país, el gobierno va a considerarlo como un problema de un remanente que tiene que apoyar ni modo, es una tragedia. Yo entiendo mucho el problema de las presiones políticas y económicas, pero en este momento quizás las prioridades no están bien organizadas. Ya, doctor, gracias, doctor David Barkin, investigador emérito de la UAM Xochimilco. Gracias también, doctora Norma Rondero, secretaria general de la UAM, doctora Angélica Buendía, también secretaria de la Unidad Xochimilco. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta mesa especial, y a usted que nos está escuchando y viendo, pues en un momento más, en un rato más, esta mesa pues estará disponible de manera individual del programa para que usted también pueda compartirlo. Es en realidad pues un placer haberlas tenido y haberlos tenido aquí con nosotras y nosotros, y usted que nos está escuchando. Créanos, vale muchísimo la pena porque es un análisis a profundidad, no por encimita, de un proyecto de nación como es el del gobierno de Claudia Sheinbaum, y que estamos hablando de las universidades públicas, la asignación de presupuesto y la mirada que tiene un gobierno como este. Así es, Ernesto, pues muchísimas gracias, doctoras, doctor. Estamos en comunicación, estaremos pendiente de este foro de presupuesto 2025 que se celebre en la unidad Xochimilco, y también las y los invitamos a una entrevista que tendremos el día de mañana con el doctor Hugo Aboites y con otros especialistas que seguiremos a lo largo de esta semana antes de que se discuta ya finalmente en Cámara de Diputados el proyecto final de presupuesto de egresos de la Federación, y en
específico, pues con el tema del financiamiento a la educación superior. Les mandamos un fuerte abrazo, todo nuestro agradecimiento y como dices Ernesto, es un honor y un privilegio contar con ustedes. Que tengan una linda inicio de semana a pesar de esto que ha ocurrido. Fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, muchas gracias. Gracias, Gracias. hasta pronto. Gracias.